Sus hijos le dejaron a la abuela solo un carro enterrado, pero al abrir la puerta lo cambió todo. El alba cayó gris sobre el pueblo aquel sábado de diciembre, con un viento frío que levantaba polvo del camino de tierra y hacía crujir las ramas secas de los mezquites. Mercedes sintió ese viento antes de verlo, como si la naturaleza misma le avisara que algo malo estaba por venir. Se había levantado temprano, como siempre, con las manos adoloridas por la artritis que ya no la dejaba dormir más de 4 horas seguidas. Preparó café en la estufa de leña, ese café aguado que rendía más cuando se le ponía poca cantidad, y se quedó mirando por la ventana de la cocina mientras el líquido oscuro borboteaba en la olla abollada. Afuera, el pueblo apenas despertaba. Doña Lupita barría su banqueta con escoba de palma. Don Chuy abría la tienda de abarrotes, quitando el candado oxidado con ese chirrido que se oía hasta la esquina. Y las campanas de la iglesia repicaban llamando a misa de 6. Todo parecía normal. Pero Mercedes tenía un nudo en el estómago que no la dejaba en paz. Sus 3 hijos habían llegado la noche anterior, por primera vez juntos, desde el entierro de Julián, hace ya 5 años. No vinieron para abrazarla ni para preguntarle cómo estaba. Vinieron con papeles. Mercedes se acomodó el rebozo sobre los hombros. Ese rebozo café que Julián le había comprado cuando todavía eran jóvenes y el mundo no pesaba tanto, y salió al patio. El sol empezaba a asomarse detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja pálido, pero el frío seguía ahí, metiéndose entre la ropa, calándole hasta los huesos. Mateo, su nieto más chiquito, dormía todavía en el catre del cuarto de atrás, envuelto en una cobija delgada, con la carita apretada contra la almohada, como si se aferrara a los sueños para no despertar a la realidad. Los hijos ya estaban ahí, parados en el patio como si fueran dueños del lugar, y claro, ahora lo eran. Mercedes los vio y sintió que el corazón se le encogía. Roberto, el mayor, serio y callado, con esa mirada dura que heredó del padre, pero sin la bondad que Julián sí tuvo alguna vez. Ernesto, el de en medio, el más listo, el que siempre supo cómo torcer las palabras para salirse con la suya. Y Miguel, el más chico, que alguna vez fue cariñoso, pero que ahora se veía incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lado menos ahí. «Buenos días les dé Dios, hijos», dijo Mercedes, con la voz todavía rasposa del sueño, tratando de sonar tranquila, aunque las manos le temblaban. Nadie respondió. Roberto nomás asintió con la cabeza. Ernesto tenía unos papeles arrugados en la mano, doblados de mala manera, y los apretaba como si fueran un arma. Miguel miraba al suelo, las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Mamá, venimos a hablar de la herencia», dijo Roberto. Directo, sin rodeos, sin siquiera ofrecerle asiento o preguntarle si quería un café. «Ya hicimos la repartición. Esto es lo que nos tocó a nosotros. Y esto es lo que te toca a ti». Mercedes sintió que las piernas se le aflojaban. Sabía que este día llegaría, pero no tan pronto, no así. Ernesto le extendió los papeles sin mirarla a los ojos. Ella los tomó con dedos temblorosos y trató de leer, pero las letras bailaban frente a sus ojos. No por las cataratas, que ya empezaban a nublarle la vista, sino por las lágrimas que se empeñaban en salir, aunque ella las contuviera. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz apenas un hilo. «Es el terreno de las orillas del ejido», respondió Ernesto, con un tono que pretendía ser neutral, pero que sonaba frío como el viento de esa mañana. «Ahí está marcado. Es tuyo, y también el carro viejo que dejó a Pa, el que está abandonado ahí mismo». Mercedes alzó la vista. Los 3 la miraban sin expresión, como si estuvieran haciendo un trámite en el banco, no repartiendo la vida de su madre. «Un terreno baldío», susurró. «Eso es todo. Es lo que te corresponde, mamá», dijo Roberto. «Nosotros nos quedamos con la casa, con la tierra buena, con todo lo demás. Ya está decidido, ya firmamos.
Mercedes apretó los papeles contra su pecho, sintiendo cómo la artritis le quemaba los nudillos, cómo la espalda le pesaba como si cargara el mundo entero. Había sido ella quien levantó esa casa ladrillo por ladrillo, quien molió maíz hasta que los dedos se le agrietaron, quien lavó ropa ajena en el arroyo para que ellos fueran a la escuela con zapatos sin hoyos. Había sido ella quien se desveló cuando tuvieron sarampión, quien vendió sus aretes de oro para pagar la operación de Miguel cuando se cayó del árbol, quien aguantó el hambre para que ellos comieran, y ahora le daban un terreno baldío y un carro oxidado. «Hijos», empezó a decir, pero la voz se le quebró. «No hay nada que discutir, mamá», interrumpió Ernesto. «Ya está hecho. Puedes llevarte tus cosas. Lo que te quepa en una bolsa». Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que nunca podría repararse. Miró a Miguel, el más chico, esperando que él dijera algo, que defendiera a su madre, que recordara todas las noches que ella se quedó a su lado cuando tuvo pesadillas de niño. Pero Miguel solo miraba el suelo, mordiéndose el labio, cobarde. En ese momento, la nuera de Roberto salió de la casa cargando una bolsa de tela. Ni siquiera le dio los buenos días a Mercedes, solo le puso la bolsa en las manos con brusquedad. «Aquí está tu ropa y la cobija esa vieja que usas», dijo la mujer con un desprecio que no se molestó en disimular. «No te lleves nada más, todo lo demás se queda aquí». Mercedes metió la mano en la bolsa y sintió su ropa doblada de cualquier manera, la cobija delgada que había usado por años, y nada más. Ni siquiera le dejaron la olla donde cocinaba, ni el molcajete de su abuela, ni las fotos de Julián. «¿Y mis cosas?», preguntó la voz temblando. «Mis recuerdos. Ya te dije que nada más te llevas lo que está ahí», respondió la nuera cruzándose de brazos. «Lo demás vale, no lo vamos a regalar». Mercedes apretó la bolsa contra su pecho, junto con los papeles arrugados, y sintió como el mundo se le hacía chiquito. En ese momento, Mateo salió corriendo del cuarto, todavía en pijama, con los pies descalzos y el pelo revuelto. «¡Abuela!», gritó y se le colgó del cuello. Mercedes lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el niño temblaba. Mateo era el único que todavía la quería, el único que buscaba su cara para sentirse seguro. «Él también se va contigo», dijo Roberto. «No lo queremos aquí, es tu responsabilidad». Mercedes cerró los ojos y respiró hondo. El olor a tierra húmeda, a humo de leña, a café amargo, todo se mezclaba en el aire de esa mañana gris. Sintió las miradas del pueblo, las miradas que se asomaban desde las ventanas, desde la tienda de Don Chuy, desde la puerta de la iglesia. Todos sabían lo que estaba pasando, todos veían cómo la echaban de su propia casa, pero Mercedes no lloró, no ahí, no delante de ellos. Apretó a Mateo contra su pecho, agarró la bolsa con la otra mano y levantó la barbilla. Sus ojos se encontraron con los de Roberto, luego con los de Ernesto y finalmente con los de Miguel, que por fin la miró, pero con vergüenza. «Que Dios los perdone», dijo Mercedes, con una voz que sonó más fuerte de lo que se sentía, «porque yo no sé si pueda», y sin esperar respuesta dio media vuelta y empezó a caminar por el camino de tierra, con Mateo aferrado a su cuello y la bolsa colgando de su brazo adolorido. El viento levantaba polvo a su alrededor y las campanas de la iglesia seguían repicando, llamando a misa como si fuera un día normal. Pero nada volvería a ser normal. Mercedes caminó hacia el terreno baldío de las orillas del ejido, donde la maleza crecía salvaje y el carro viejo de Julián descansaba como animal herido, cubierto de polvo y olvido, y con cada paso que daba, sentía cómo la humillación le quemaba el pecho, pero también cómo la dignidad, esa dignidad que nadie podía quitarle, la mantenía de pie. El camino al terreno baldío pareció eterno.
Aunque apenas eran 10 minutos caminando desde la casa, Mercedes sentía cada piedra bajo sus pies descalzos. Las sandalias se le habían roto la semana pasada y no había tenido dinero para arreglarlas, y el peso de Mateo en sus brazos le quemaba los hombros. El niño no decía nada, solo escondía la carita en el cuello de su abuela, sintiendo el temblor que ella trataba de ocultar. A medida que se alejaban del centro del pueblo, las casas se fueron espaciando hasta desaparecer. Solo quedaban terrenos abandonados, cercas de alambre oxidado y el camino de tierra que se perdía entre mezquites retorcidos y nopales cubiertos de polvo. El sol ya estaba más alto, pero el frío de diciembre no se iba. Mercedes se acomodó el rebozo tratando de cubrir también a Mateo, protegiéndolo del viento que soplaba cada vez más fuerte. Cuando finalmente llegaron, Mercedes se quedó parada frente al terreno que ahora era suyo y sintió que el alma se le caía a los pies. No era solo un terreno baldío, era un pedazo de tierra olvidado por Dios y por los hombres. La maleza crecía tan alta que le llegaba a la cintura, ramas secas y espinosas que se enredaban unas con otras formando una maraña impenetrable. Los mezquites proyectaban sombras largas y oscuras, y el zumbido de los insectos llenaba el aire con un sonido que ponía los pelos de punta. Y allá, al fondo, medio inclinado hacia un lado como si estuviera a punto de caerse, estaba el carro viejo de Julián, un Chevy de los años 70 que alguna vez fue blanco, pero que ahora era del color del óxido y la tierra. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. El cofre tenía plantas trepadoras que lo envolvían como si la naturaleza quisiera tragárselo entero. Y las llantas estaban tan desinfladas que el carro parecía estar hundiéndose en el suelo. Mercedes bajó a Mateo con cuidado, sintiendo cómo las rodillas le crujían con el esfuerzo. El niño se aferró a su falda, mirando alrededor con ojos grandes y asustados. «Abuela, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó con voz temblorosa. Mercedes tragó saliva, tratando de encontrar palabras que no la hicieran quebrarse. Se arrodilló frente a él, ignorando el dolor que le atravesó las rodillas, y le acomodó el cabello revuelto. «Por ahora sí, mi cielo, pero vamos a estar bien, ya verás. Tu abuelita va a cuidar de ti, como siempre». Mateo asintió. Aunque las lágrimas empezaban a rodarle por las mejillas, Mercedes lo abrazó fuerte, sintiendo cómo el cuerpecito del niño temblaba contra el suyo. Se quedaron así un momento, abrazados en medio de ese terreno desolado, mientras el viento seguía soplando y las ramas de los mezquites crujían como huesos viejos. Finalmente, Mercedes se obligó a soltarlo. No podía quedarse paralizada, tenía que hacer algo, lo que fuera, para darle a Mateo, aunque fuera un poco de refugio antes de que cayera la noche. Se puso de pie con esfuerzo y empezó a caminar hacia el carro, apartando la maleza con las manos, aunque las espinas le raspaban la piel. Cuando llegó al carro, lo primero que hizo fue tratar de abrir la puerta del conductor. Estaba trabada, oxidada después de años de abandono. Jaló con fuerza, sintiendo cómo la artritis le ardía en los dedos. Y finalmente la puerta cedió con un chirrido horrible que asustó a unos pájaros que salieron volando de los mezquites. El olor que salió del carro casi la hizo retroceder. Olía a metal viejo, a tierra húmeda. Años de estar cerrado sin que nadie entrara, Mercedes se cubrió la nariz con el rebozo y se asomó adentro. Los asientos estaban cubiertos de polvo, el volante tenía telarañas y había hojas secas acumuladas en el piso. Pero por lo menos tenía techo, por lo menos los protegería del viento y del frío de la noche. «¿Ven, Mateo?», llamó, extendiendo la mano. «Vamos a limpiar esto un poquito». El niño se acercó despacio, mirando el carro como si fuera un monstruo. Mercedes lo ayudó a subirse al asiento de atrás y luego ella se sentó adelante. Sacó de la bolsa de tela un trapo viejo que había logrado meter sin que la nuera se diera cuenta.
y empezó a limpiar el polvo del tablero, de los asientos, de las ventanas. Cada movimiento le dolía, las manos, la espalda, los hombros, pero no se detuvo. Mateo la miraba en silencio, sentado en el asiento trasero con las piernas colgando, porque todavía era muy chiquito para que le llegaran al suelo. Tenía hambre. Mercedes lo sabía por la forma en que se abrazaba la pancita, pero no había nada que darle. La bolsa solo tenía ropa y la cobija, ni un pedazo de pan, ni una tortilla, nada. El sol ya estaba en lo alto del cielo cuando Mercedes terminó de limpiar lo más que pudo. Bajó del carro y empezó a buscar entre la maleza algo que pudiera servirle. Encontró unas piedras grandes y planas, y con ellas hizo un círculo en el suelo, apartando las ramas secas, un fogón improvisado. Si conseguía leña y cerillas, al menos podría calentar agua. Pero no tenía ni leña ni cerillas. No tenía nada. Mercedes se sentó en el suelo, recargándose contra el carro, y por primera vez desde que salió de la casa sintió que las fuerzas la abandonaban. Cerró los ojos y las lágrimas que había contenido toda la mañana empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que después de una vida entera de sacrificios, de trabajo, de amor incondicional, sus propios hijos la hubieran tirado como si fuera basura? «Abuela, no llores», dijo Mateo saliendo del carro y abrazándola. «No llores, por favor». Mercedes lo abrazó contra su pecho. Tratando de calmarse, no podía derrumbarse. Tenía que ser fuerte por él. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Mercedes alzó la vista y vio a doña Lupita caminando por el terreno, con cuidado de no tropezarse con las ramas. La vecina traía algo envuelto en una servilleta de tela y un jarrito humeante en la otra mano. «Mercedes», dijo doña Lupita, con voz suave pero firme, «te traje unas tortillas y café. Sé que no es mucho». Pero Mercedes sintió que un nudo se le hacía en la garganta. Se puso de pie con dificultad y recibió lo que doña Lupita le ofrecía con manos temblorosas. «Gracias, Lupita, Dios te lo pague», murmuró, sin poder decir más, porque si hablaba se iba a quebrar. «No tienes que agradecerme nada», respondió doña Lupita mirándola con ojos llenos de compasión. «Lo que te hicieron esos desgraciados, perdón. Pero es que me hierve la sangre. ¿Cómo es posible que traten así a su propia madre?» Mercedes no respondió. Desenvolvió las tortillas, todavía estaban tibias, y le dio una a Mateo, que la agarró con las dos manos y empezó a comerla con desesperación. El café estaba amargo, sin azúcar, pero estaba caliente y eso era lo que importaba. «Voy a ayudarte, Mercedes», dijo doña Lupita, mirando alrededor. «No puedes quedarte así. Voy a traerte unas cosas. Una olla, una lona para que pongas de techo, unas cobijas que ya no uso, no es mucho, pero es algo. No quiero que te metas en problemas por mí», dijo Mercedes limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mis hijos pueden. Que se vayan mucho al demonio tus hijos», interrumpió doña Lupita con una furia que sorprendió a Mercedes. «Perdón por hablar así, pero es la verdad. Tú ayudaste a medio pueblo cuando éramos nosotros los que necesitábamos. ¿Ya se te olvidó cuando mi Juan estuvo enfermo y tú nos llevabas de comer todos los días? Ahora me toca a mí devolverte algo de todo eso». Mercedes sintió que el corazón se le ablandaba. Había olvidado que no estaba completamente sola en el mundo. Había olvidado que todavía existían personas buenas. «Gracias», susurró. «De verdad, gracias». Doña Lupita le apretó la mano con cariño y luego se fue, prometiendo volver antes del anochecer con las cosas que había mencionado. Mercedes se quedó ahí, mirándola alejarse, y luego miró a Mateo, que terminaba de comer su tortilla con las mejillas manchadas de tierra y lágrimas secas. El viento seguía soplando, el sol empezaba a bajar hacia el horizonte, y el carro oxidado seguía ahí,
esperándolos. Mercedes se acercó de nuevo, mirándolo con otros ojos. No era gran cosa, pero era lo único que tenía, y si doña Lupita le traía una lona, tal vez podría hacer algo más habitable. Se sentó en el asiento del conductor, con Mateo acurrucado a su lado, y miró por el parabrisas sucio hacia el pueblo que se veía a lo lejos. Las campanadas de la iglesia anunciaban el mediodía, y Mercedes cerró los ojos. Rezando en silencio, no pedía venganza, solo pedía fuerza para seguir adelante. Los primeros días en el terreno baldío fueron los más difíciles que Mercedes había vivido en sus 70 años. Cada amanecer llegaba con el cuerpo adolorido, tieso por haber dormido en el asiento del carro con Mateo acurrucado contra su pecho. El frío de diciembre se colaba por las ventanas mal cerradas, y aunque doña Lupita le había traído 2 cobijas más y una lona gruesa, nunca era suficiente para mantener el calor durante toda la noche. La lona la había amarrado con mecates viejos a las ramas de los mezquites más cercanos al carro, creando una especie de techo extendido que les daba un poco más de espacio. Debajo de esa lona improvisada, Mercedes había armado su fogón con las piedras que encontró. Doña Lupita también le trajo una olla abollada, 3 platos despostillados, 2 cucharas, un cuchillo sin filo y, lo más valioso de todo, una caja de cerillas envuelta en plástico para que no se mojara. En cada mañana, Mercedes se levantaba cuando el cielo apenas empezaba a aclararse, con las articulaciones tan tiesas que tenía que quedarse sentada unos minutos antes de poder moverse. Salía del carro con cuidado para no despertar a Mateo y empezaba a juntar leña seca de entre la maleza. Las espinas le raspaban los brazos y las manos, pero ya no les hacía caso. Tenía que conseguir fuego antes de que el niño despertara, para que al menos hubiera algo caliente que darle. El agua era otro problema. No había llave cerca, no había pozo. Tenía que caminar hasta el arroyo que quedaba como a 20 minutos del terreno, cargando un bote de plástico que le prestó doña Lupita. El camino era difícil, lleno de piedras sueltas y tierra resbalosa, y cuando regresaba con el bote lleno, los brazos le temblaban del esfuerzo y la espalda le ardía como si tuviera fuego dentro. Pero lo hacía. Cada día lo hacía. Con el agua del arroyo, calentaba lo que doña Lupita le traía escondido en su mandado: unas papas, unos chiles, a veces un puño de frijoles, un pedazo de piloncillo. Mercedes hacía milagros con eso. Hervía las papas hasta que estuvieran suaves, les ponía sal cuando tenía, y se las daba a Mateo soplándolas para que no se quemara. El niño comía en silencio, sentado en el suelo sobre una cobija, con los ojitos tristes, pero sin quejarse nunca. «¿Está rico, mi cielo?», le preguntaba Mercedes, aunque ella casi no probaba bocado, guardando la mayor parte para él. «Sí, abuela», respondía Mateo, aunque Mercedes sabía que el niño extrañaba las tortillas recién hechas, el caldo de pollo, el arroz con leche que ella le hacía antes, cuando todavía tenía cocina y comida de verdad. Las tardes eran las peores, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban entre los mezquites. Mercedes sentía un peso en el pecho que no la dejaba respirar bien. Se sentaba en una piedra grande cerca del fogón, con Mateo jugando cerca con unas ramitas que encontraba, y miraba hacia el pueblo. Desde ahí se veía la cruz de la iglesia, brillando cuando le daba el sol de la tarde, y Mercedes rezaba en silencio. No rezaba para que sus hijos volvieran arrepentidos. Ya sabía que eso no iba a pasar. Rezaba por fuerza, por salud, porque Mateo no se enfermara con el frío y la mala comida. Rezaba porque Dios le diera un poco más de tiempo en este mundo, el suficiente para asegurarse de que el niño estaría bien. Y también rezaba por Julián. 5 años llevaba muerto su esposo, pero últimamente Mercedes pensaba mucho en él. Más que nunca, recordaba la noche en que murió, tan de repente que nadie lo esperaba.
Julián había llegado del campo sudando aunque hacía frío, con la cara pálida y la respiración agitada. Se quejó de un dolor en el pecho, se sentó en la silla de la cocina y antes de que Mercedes pudiera hacer algo, se desplomó. Los doctores dijeron que fue el corazón, que a su edad esas cosas pasaban, que no había nada que hacer. Pero Mercedes siempre tuvo la sensación de que había algo más, algo que nadie quiso decir. Julián había estado raro las últimas semanas antes de morir, preocupado, mirando a los hijos con desconfianza, encerrándose en el cuarto a escribir cosas que luego escondía. ¿Qué fue lo que escribió? ¿Dónde lo escondió? Mercedes se había hecho esas preguntas 1000 veces, pero nunca encontró respuestas. Después del entierro, los hijos revisaron todos los papeles de Julián, se quedaron con todo y a ella no le dijeron nada. Una noche, como a la semana de estar en el terreno, Mercedes despertó tosiendo. Era esa tos seca que la perseguía desde hacía meses, la que se ponía peor con el frío. Tosió hasta que le dolieron las costillas, tratando de no hacer ruido para no despertar a Mateo, pero el niño se despertó de todas formas y la abrazó, asustado. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, mi amor, solo es la tos. Ya se me va a quitar», mintió Mercedes, limpiándose las lágrimas que le habían salido del esfuerzo de toser, pero la tos no se le quitaba. Cada noche empeoraba un poco más y Mercedes empezó a preocuparse de verdad. ¿Y si se enfermaba de gravedad? ¿Qué iba a pasar con Mateo durante el día? Cuando Mateo jugaba cerca del carro buscando piedras de colores o persiguiendo lagartijas, Mercedes empezó a explorar más el terreno. No es que hubiera mucho que ver. Era pura maleza, tierra seca, árboles espinosos, pero necesitaba moverse, hacer algo con las manos para no volverse loca pensando. Fue así como empezó a limpiar alrededor del carro. Con un palo largo, iba apartando la maleza, cortando las ramas que se enredaban en las puertas, arrancando las plantas trepadoras que cubrían el cofre. Era un trabajo agotador que le dejaba las manos llenas de cortadas y rasguños, pero le daba un propósito. Una tarde, mientras arrancaba unas hierbas que crecían junto a la puerta del copiloto, doña Lupita llegó con una bolsa pequeña de mandado. Traía tortillas, un pedazo de queso fresco envuelto en papel y un té de hierbas que ella misma había preparado. «Para la tos», dijo, entregándole el frasco con el té. «Te lo tomas caliente antes de dormir. Te va a ayudar». Mercedes aceptó agradecida, sintiendo cómo los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Parecía que últimamente lloraba por todo. «No sé cómo pagarte todo lo que estás haciendo por nosotros, Lupita. No tienes que pagarme nada», respondió doña Lupita, mirándola con esos ojos llenos de bondad. «Pero sí quiero que me prometas una cosa. Si te enfermas de verdad, me avisas. No te quedes aquí sufriendo sola. ¿Me oyes?». Mercedes asintió, aunque ambas sabían que no había mucho que pudiera hacerse. No tenía dinero para doctores, no tenía seguro médico, no tenía nada. Esa noche, Mercedes hirvió el té que le dio doña Lupita en la ollita sobre el fogón. El olor a hierbas llenó el aire. Manzanilla, gordolobo, algo más que no reconoció. Y cuando se lo tomó, sintió cómo el calor le bajaba por la garganta, calmándole un poco la irritación. Mateo estaba dormido en el asiento de atrás del carro, tapado con las 3 cobijas, con la carita apretada contra la almohada improvisada que Mercedes había hecho con ropa enrollada. Mercedes se sentó en el asiento del conductor, mirando por el parabrisas hacia el cielo estrellado. No había luces cerca, así que las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto cuando vivía en el pueblo. Era hermoso, de una forma triste y solitaria. «Julián», susurró, hablándole al cielo, «si me estás viendo desde donde estés, ayúdame. No sé cuánto más voy a aguantar así. Dame una señal, lo que sea, para saber qué hacer». El viento sopló entre los mezquites, haciendo crujir las ramas.
Pero no hubo más respuesta que esa. Mercedes cerró los ojos y se recargó contra el asiento, sintiendo cómo el cansancio le pesaba en cada hueso. Afuera, el fogón se apagaba lentamente, las brasas brillando en la oscuridad como ojos naranjas que poco a poco se cerraban. La lona se movía con el viento, haciendo un sonido como de alas enormes, y en la distancia, las campanas de la iglesia dieron las 9 de la noche, recordándole que el mundo seguía girando, aunque ella se sintiera detenida en el tiempo. Mercedes tomó otro sorbo del té, sintiendo cómo le calentaba el pecho, y miró a Mateo dormido. Por él tenía que seguir, por él tenía que ser fuerte. Aunque el cuerpo le doliera, aunque la tos no la dejara dormir, aunque el futuro pareciera tan oscuro como la noche que la rodeaba, tenía que seguir. Ya llevaban casi 2 semanas viviendo en el terreno baldío cuando empezaron las lluvias. No eran lluvias fuertes, apenas unas gotas dispersas que caían del cielo gris, pero eran suficientes para hacer todo más difícil. La lona que doña Lupita le había dado tenía algunos agujeros que Mercedes no había notado antes, y el agua se filtraba formando charquitos en el suelo. El fogón se apagaba si no lo cuidaba constantemente, y la humedad hacía que la leña costara más trabajo encender. Mateo se había resfriado, nada grave todavía, solo una nariz mocosa y estornudos frecuentes, pero Mercedes no podía dejar de preocuparse. Cada vez que el niño tosía, ella sentía una punzada de terror en el pecho. No podía permitir que se enfermara más. No tenía con qué curarlo. Una tarde, después de que la llovizna por fin se había detenido, Mercedes decidió reorganizar las pocas cosas que tenían. Las cobijas estaban húmedas y necesitaban secarse. La ropa estaba desperdigada por todo el carro y ella necesitaba encontrar un lugar más seco para guardar las cerillas y la poca comida que tenían. «Mateo, mi cielo, voy a limpiar el carro un rato», le dijo al niño, que estaba sentado bajo la lona jugando con unas piedras. «Tú quédate aquí cerquita, ¿sí? No te vayas a alejar». «Sí, abuela», respondió Mateo, limpiándose la nariz con la manga de su suéter raído. Mercedes entró al carro y empezó a sacar todo del asiento de atrás. Las cobijas, la ropa, todo lo amontonó afuera para sacudirlo y ventilarlo. Luego se dedicó al asiento delantero, mientras sacaba el cobertor que habían estado usando como almohada. Se le cayó al piso, debajo del asiento del copiloto. Mercedes se agachó para recogerlo, y fue entonces cuando lo sintió, un golpecito hueco, diferente al sonido sólido del metal del piso. Frunció el ceño y palpó el área con los dedos. El asiento del copiloto se movía ligeramente, como si no estuviera bien fijado. ¡Qué extraño! Julián siempre fue muy meticuloso con el mantenimiento del carro, aunque fuera viejo. Nunca dejaba nada suelto. Mercedes intentó mover el asiento con más fuerza, pero sus manos artríticas no tenían la fuerza suficiente. Se quedó ahí un momento, pensando, con el corazón empezando a latirle un poco más rápido sin que supiera bien por qué. «Mateo», llamó. «Ven, mi amor». El niño apareció en la puerta del carro, con sus ojitos curiosos. «¿Qué pasó, abuela? Ayúdame con esto, a ver si juntos podemos moverlo». Mateo se metió al carro y, aunque era pequeño, tenía deditos ágiles. Entre los dos lograron hacer palanca en el asiento. Mercedes sintió cómo algo cedía con un clic metálico, y el asiento se desplazó hacia adelante unos centímetros. Fue entonces cuando lo vio debajo del asiento, soldado al chasis del carro. Había algo que brillaba tenuemente en la penumbra. Mercedes se quedó paralizada, mirando sin entender del todo lo que veía. «Ahí», susurró Mateo, señalando con su dedito, era una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, soldada directamente al piso del carro, pintada del mismo color que el chasis para que se confundiera con él. Si el asiento no se hubiera aflojado,
nunca la habría encontrado. Mercedes sintió que el corazón le daba un vuelco. Las manos le empezaron a temblar, no solo por la artritis, sino por algo más, algo que no podía nombrar todavía. ¿Por qué Julián habría soldado una caja al carro? ¿Qué había dentro? «Mateo, tráeme esa piedra grande que está allá afuera», dijo señalando. «Y ese clavo que vimos ayer en la maleza». El niño salió corriendo y regresó con ambas cosas. Mercedes tomó el clavo oxidado. Era largo y grueso, de esos que se usaban para las cercas, y lo metió en la ranura de la tapa de la caja, usando la piedra como martillo. Empezó a golpear suavemente. Haciendo palanca, la tapa estaba sellada, probablemente con soldadura también, pero el tiempo y la humedad la habían debilitado. Después de varios intentos, sintió cómo algo empezaba a ceder. Mercedes siguió trabajando, ignorando el dolor en las manos, ignorando el sudor que le corría por la frente a pesar del frío. Finalmente, con un chirrido metálico que le puso la piel de gallina, la tapa se levantó. Mercedes se quedó mirando el contenido sin atreverse a tocarlo. Dentro de la caja había algo envuelto en hule grueso, el tipo de hule encerado que se usaba para proteger cosas del agua. Estaba amarrado con un cordón de cuero que todavía se veía firme, con manos temblorosas. Mercedes sacó el paquete de la caja. Pesaba poco, pero en sus manos se sentía como si pesara toneladas. Lo puso sobre el asiento del conductor y empezó a desatar el cordón. Los nudos estaban apretados, hechos por alguien que quería asegurarse de que no se abrieran fácilmente. «¿Qué es, abuela?», preguntó Mateo, mirando con los ojos muy abiertos. «No lo sé todavía, mi cielo, pero vamos a averiguarlo». Cuando por fin logró desatar el cordón y desenvolver el hule, Mercedes se quedó sin aire. Dentro había un sobre amarillento, doblado con cuidado, y en la parte de afuera, escrito con la letra inconfundible de Julián, estaba su nombre: para Mercedes. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mercedes antes de que pudiera detenerlas. Reconocería esa letra en cualquier parte. Era la misma letra que había visto en los recibos del mercado, en las cartas que Julián le escribía cuando eran jóvenes y él se iba a trabajar a otro pueblo. Era la letra de su esposo, del hombre que había muerto hace 5 años y que nunca le había dicho nada sobre esto. Mercedes abrió el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse si lo trataba con brusquedad. Adentro había varios papeles doblados. Los sacó con manos temblorosas y empezó a revisarlos uno por uno. El primero era un testamento oficial, con sellos y firmas, fechado apenas 2 semanas antes de que Julián muriera. Mercedes leyó las primeras líneas y sintió que el mundo se le movía debajo de los pies. El testamento decía que Julián le dejaba a ella, a Mercedes, la propiedad completa de un terreno de tierra fértil junto a una antigua hacienda abandonada. No el terreno baldío donde estaba ahora, otro terreno. Un terreno con acceso a agua, con derechos de riego registrados, con escrituras a nombre de ella. Mercedes tuvo que detenerse a respirar. No podía ser cierto, tenía que estar leyendo mal. Pero no, ahí estaba. Negro sobre blanco, su nombre, la descripción del terreno, los números de registro, todo legal, todo oficial. El segundo papel era el documento de propiedad del terreno, exactamente como lo describía el testamento. Mercedes lo sostuvo con dedos temblorosos, sin poder creer lo que veía. Este documento la hacía dueña legítima de una propiedad valiosa, tierra fértil, que valía muchísimo más que todo lo que sus hijos se habían repartido. Pero el tercer papel fue el que le rompió el corazón. Era una carta escrita a mano por Julián. Con esa letra que ella conocía también, Mercedes empezó a leer, y con cada palabra que leía, sentía como algo dentro de ella se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. «Mi querida Mercedes», empezaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho nada en vida,
Pero tenía miedo, miedo de que si sabías lo que descubrí, también te pusieran en peligro. Hace unos meses descubrí que Ernesto, nuestro hijo, intentó vender el terreno de la hacienda con firmas falsificadas. Falsificó mi firma y la tuya para hacer una venta ilegal. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que me callara o me arrepentiría. Después supe que 2 hombres del pueblo que sabían de este terreno murieron en accidentes. Don Fermín, que cayó del caballo, y el joven Torres, que se ahogó en el río. Nadie sospechó nada, pero yo sí. Yo sabía que ambos habían hablado conmigo sobre el terreno días antes de morir. Tengo miedo. Mercedes, tengo miedo de que si sigo preguntando, si sigo investigando, seré el siguiente. Por eso escondo esto aquí, en el carro que abandoné en el terreno baldío. Nadie lo mirará con respeto, nadie pensará que algo valioso está aquí. Si me pasa algo, y presiento que me pasará, no confíes en ellos, no confíes en nuestros hijos, confía en la verdad. Estos papeles son la verdad, guárdalos, protégelos, úsalos cuando sea el momento. Te amo. Mi Mercedes, siempre te amé. Perdóname por no haber sido más valiente, Julián. Mercedes terminó de leer la carta y la apretó contra su pecho, sollozando sin poder parar. Mateo se acercó asustado y la abrazó. Sin entender qué pasaba, pero sintiendo el dolor de su abuela. No llores, abuela, por favor no llores. Pero Mercedes no podía parar. Lloraba por Julián, por el miedo que debió haber sentido en sus últimos días. Lloraba por ella misma, por todo lo que había sufrido sin saber la verdad. Lloraba por la traición de sus hijos, una traición que ahora entendía que era mucho más profunda de lo que había imaginado. Y lloraba de alivio, porque por primera vez en semanas sabía que no estaba loca, que no se merecía lo que le habían hecho, que había una verdad, escondida todo este tiempo bajo el asiento de un carro oxidado, esperando ser descubierta. Afuera, el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y morado. Las sombras de los mezquites se alargaban sobre el terreno baldío, y el viento soplaba suavemente, como si Julián estuviera ahí. Susurrándole al oído que todo iba a estar bien, Mercedes pasó la noche entera despierta, con los documentos apretados contra su pecho y Mateo dormido a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Julián. Leía sus palabras una y otra vez en su mente. No confíes en ellos, confía en la verdad. La verdad, por fin tenía la verdad en sus manos, pero con la verdad también venía el miedo. Si Julián había tenido razón, si realmente habían matado a don Fermín y al joven Torres por saber demasiado, ¿qué le harían a ella si descubrían que tenía esos papeles? Mercedes apretó los documentos con más fuerza, sintiendo cómo el papel crujía entre sus dedos artríticos. No podía quedarse callada. No ahora que sabía, cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de rosa pálido. Mercedes se levantó con cuidado para no despertar a Mateo. Guardó los documentos de nuevo en el hule encerado. Los amarró bien con el cordón de cuero y los escondió debajo de las cobijas en el asiento trasero. Luego salió del carro y se quedó parada mirando hacia el pueblo. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? No podía ir directamente con sus hijos a confrontarlos. Eso sería una locura, especialmente si eran capaces de... Mercedes no quiso terminar ese pensamiento. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que pudiera confirmar que esos documentos eran reales, que pudiera protegerla. La respuesta llegó sola: el padre Tomás. Mercedes esperó hasta que Mateo despertó. Le dio el último pedazo de tortilla que le quedaba mojado en agua de canela que había preparado con un palito de canela que doña Lupita le regaló. Y luego caminaron juntos hacia el pueblo. El niño iba callado, tomado de la mano de su abuela, con los zapatos llenos de polvo y el suéter lleno de agujeros. El pueblo estaba despertando. Don Chuy abría la tienda. Las mujeres barrían sus banquetas y el olor a pan dulce salía de la panadería.
Mercedes caminó con la cabeza en alto, ignorando las miradas de curiosidad y lástima que le lanzaban, que miraran todo lo que quisieran. Ya no le importaba. La casa de doña Lupita estaba de camino a la iglesia. Mercedes tocó a la puerta con suavidad y su amiga abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperándola. «Mercedes, ¿qué pasó? ¿Te ves diferente?», dijo doña Lupita mirándola con preocupación. «Necesito que me hagas un favor», susurró Mercedes, mirando a los lados para asegurarse de que nadie las escuchara. «Necesito que te quedes con Mateo un rato. Tengo que ir a la iglesia a hablar con el padre Tomás, y es mejor que el niño no venga conmigo». Doña Lupita asintió sin hacer preguntas, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. «Claro que sí. Pasa, Mateo. ¿Te gustan las galletas? Acabo de hacer unas». Mateo miró a su abuela buscando permiso. Mercedes le acarició la cabeza con ternura. «Pórtate bien, mi cielo. Ahorita regreso por ti». El niño entró a la casa tomado de la mano de doña Lupita, y Mercedes se quedó parada en la banqueta un momento, respirando hondo. Luego caminó hacia la iglesia con paso decidido, apretando el bulto envuelto en hule que llevaba escondido bajo el rebozo. La iglesia estaba vacía a esa hora, excepto por dos viejitas que rezaban el rosario en la primera banca. Mercedes caminó por el pasillo central, sintiendo cómo sus pasos resonaban en el silencio, y se dirigió a la sacristía. Tocó a la puerta con los nudillos. «Adelante», respondió la voz del padre Tomás. Mercedes entró. El padre estaba guardando unos libros en un estante, vestido con su sotana negra de siempre. Cuando la vio, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a preocupación. «Doña Mercedes, ¿qué la trae por aquí tan temprano? ¿Está bien? ¿Le pasó algo a Mateo?» «Mateo está bien, padre, pero necesito hablar con usted. Es urgente». El padre Tomás le señaló una silla y se sentó frente a ella, esperando. Mercedes sacó el bulto de debajo del rebozo y lo puso sobre la mesa con manos temblorosas. «Encontré esto escondido en el carro viejo que me dejaron mis hijos. Está firmado por mi esposo Julián, que en paz descanse. Necesito que usted lo vea y me diga si es real o si me estoy volviendo loca». Con dedos cuidadosos, Mercedes desenvolvió el hule y sacó los documentos. El padre Tomás se puso los lentes que colgaban de su cuello y empezó a leer. Mercedes lo observaba en silencio, tratando de adivinar por su expresión qué estaba pensando. El silencio se alargó. El padre leía despacio, pasando de un documento a otro, frunciendo el ceño, volviendo a leer. Cuando llegó a la carta de Julián, Mercedes vio cómo los ojos se le humedecían. «Dios mío», murmuró el padre Tomás cuando terminó de leer. «Doña Mercedes, esto es muy serio. ¿Es real, padre? ¿Los papeles son de verdad? Los sellos se ven auténticos, las firmas también, pero yo no soy abogado, doña Mercedes. Necesitamos que alguien que sepa de leyes revise esto. Alguien que pueda confirmar que estos documentos son legales y válidos». Mercedes sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No tengo dinero para abogados, padre. No tengo nada». El padre Tomás se quitó los lentes y la miró con esos ojos bondadosos que habían consolado a medio pueblo durante años. «Hay un licenciado en la cabecera municipal. Se llama Gerardo Campos. Es un hombre bueno, honesto, ha ayudado a gente del pueblo antes, gente sin recursos. Déjeme hablar con él. Si le explico la situación, estoy seguro de que querrá ayudarla». «¿Y si mis hijos se enteran?», susurró Mercedes. «Padre, la carta dice que Julián tenía miedo de que lo mataran. Dice que 2 hombres murieron. Yo tengo miedo». El padre Tomás extendió la mano y tomó la de Mercedes entre las suyas, apretándola con firmeza. «Escúcheme bien, doña Mercedes. Usted ha sufrido mucho, ha aguantado humillaciones que nadie merece, pero Dios no la trajo hasta aquí, no la hizo encontrar estos documentos para que se quedara callada.
La verdad siempre sale a la luz, siempre. Y cuando sale, los que han hecho el mal tienen que enfrentarla. ¿Usted cree que Julián decía la verdad? ¿Cree que lo mataron? El padre Tomás suspiró profundamente. Yo recuerdo la muerte de don Julián. Recuerdo que me pareció muy repentina, muy extraña. Él estaba bien de salud. Trabajaba en el campo todos los días. Y después, cuando murieron don Fermín y el joven Torres, también me pareció sospechoso, pero nunca tuve pruebas. Nunca hubo nada concreto. Esto, señaló los documentos, esto es concreto. Esto es la verdad que su esposo quería que usted supiera. Mercedes sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. El padre le pasó un pañuelo limpio y esperó en silencio mientras ella se limpiaba la cara. ¿Qué debo hacer, padre? Primero, vamos a hablar con el licenciado Campos. Hoy mismo, si es posible, él revisará los documentos y nos dirá qué pasos seguir. Segundo, vamos a hablar con el comisario del ejido. Él necesita saber que hay documentos de propiedad que contradicen la repartición que hicieron sus hijos. Y tercero, el padre Tomás la miró con seriedad. Usted va a tener que ser muy valiente, doña Mercedes, porque cuando estos documentos salgan a la luz, va a haber problemas. Sus hijos no se van a quedar con los brazos cruzados. Lo sé, respondió Mercedes, limpiándose las últimas lágrimas. Pero ya no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Ya no puedo seguir callándome la verdad. El padre Tomás asintió con aprobación. Esa es la actitud correcta. Ahora, guarde bien estos documentos, no los deje en el carro, no los deje donde puedan encontrarlos. ¿Tiene algún lugar seguro? Mercedes pensó un momento. Doña Lupita, ella es la única persona en quien confío. Puedo pedirle que los guarde en su casa. Perfecto, haga eso y yo voy a hacer unas llamadas. El licenciado Campos viene al pueblo los miércoles, hoy es lunes, así que pasado mañana podremos hablar con él. Mientras tanto, actúe normal. No le diga nada a nadie más, ¿entendido? Sí, padre. Mercedes volvió a envolver los documentos en el hule, los amarró bien y los guardó de nuevo bajo el rebozo. Se levantó para irse, pero el padre Tomás la detuvo. Doña Mercedes, una cosa más. Usted no está sola en esto. Dios la está cuidando, yo la voy a apoyar y estoy seguro de que doña Lupita también. No tenga miedo, la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Por más poderosos que sean los mentirosos, Mercedes sintió cómo algo se fortalecía dentro de ella. Por primera vez en semanas sentía que había esperanza. No solo esperanza de sobrevivir, sino esperanza de justicia. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Salió de la sacristía con paso firme, atravesó la iglesia y salió al sol de la mañana. El pueblo seguía con su rutina normal, ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudirlo. Mercedes caminó de regreso a casa de doña Lupita, donde Mateo la esperaba con las mejillas manchadas de azúcar de las galletas. Doña Lupita la miró con ojos interrogantes y Mercedes asintió levemente. «Después te cuento», susurró. «Pero necesito que me guardes algo muy importante, algo que puede cambiarlo todo». Doña Lupita no hizo preguntas, solo asintió. Tomó el bulto que Mercedes le extendía y lo guardó en el ropero de su cuarto, entre las sábanas limpias y las cobijas viejas. «Nadie lo va a tocar», prometió. «Puedes estar tranquila». Mercedes abrazó a su amiga con fuerza, sintiéndose agradecida por tener aunque sea una persona buena en su vida. Cuando regresaron al terreno baldío, el sol ya estaba alto en el cielo. Mercedes miró el carro oxidado con otros ojos. Ya no lo veía como una burla, como un regalo envenenado. Lo veía como lo que realmente era, el guardián de la verdad, el último regalo de Julián. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. El martes amaneció con un cielo despejado, pero Mercedes apenas durmió.
Toda la noche estuvo dándole vueltas a lo que pasaría al día siguiente cuando el licenciado Campos revisara los documentos. ¿Y si no eran válidos? ¿Y si había algún error que los invalidara? ¿Y si todo era una ilusión y terminaba peor de lo que ya estaba, pero también pensaba en lo contrario? ¿Y si los documentos eran legítimos? ¿Y si realmente esas tierras le pertenecían? ¿Qué harían sus hijos cuando se enteraran? Mateo despertó temprano, quejándose de que le dolía la pancita. Mercedes le dio agua tibia con un poco de manzanilla que le quedaba del té que doña Lupita le había regalado, y lo arrulló en sus brazos hasta que el niño se calmó. El resfriado seguía ahí, la naricita roja y los ojitos llorosos, pero al menos no tenía fiebre como a media mañana, mientras Mercedes trataba de remendar uno de los suéteres de Mateo con un hilo que se estaba deshilachando. Escuchó voces acercándose al terreno. Se tensó inmediatamente. Eran voces de mujeres varias, cuchicheando entre ellas. Mercedes se asomó por la ventana del carro y vio a 3 mujeres del pueblo caminando hacia ella. Reconoció a doña Tencha, la dueña de la tortillería, a la señora Ramírez, que vendía verduras en el mercado, y a otra mujer más joven que Mercedes había visto en misa pero cuyo nombre no recordaba. Salió del carro con cautela, poniéndose el rebozo sobre los hombros. Las mujeres se detuvieron a unos metros de distancia, mirándola con una mezcla de curiosidad y algo más que Mercedes no supo identificar. «Buenos días, doña Mercedes», dijo doña Tencha con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días», respondió Mercedes sin moverse de su lugar. «Venimos porque, bueno, están corriendo muchos chismes en el pueblo», continuó la señora Ramírez, mirando a las otras mujeres como buscando apoyo. «Se dice que usted encontró unos papeles importantes, papeles del difunto don Julián». Mercedes sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo era posible? Solo habían pasado un día desde que habló con el padre Tomás. ¿Ya se había regado el rumor? «No sé de qué papeles me hablan», mintió Mercedes, manteniendo la voz firme. «Ay, doña Mercedes, aquí todos nos conocemos», dijo la mujer joven con una risita incómoda. «Dicen que usted fue a ver al padre Tomás ayer en la mañana, que llegó con algo escondido bajo el rebozo, que estuvo horas en la sacristía. Ya sabe cómo es el pueblo, las noticias vuelan». Mercedes apretó los labios. Debió haberse imaginado que no podía mantener nada en secreto. En un pueblo donde todos se conocían, donde la vida de cada quien era el entretenimiento de los demás. Era imposible esconder algo así. «Vine a pedirle consejo al padre, nada más», dijo Mercedes. «Eso ahora es un crimen». «No, claro que no», se apresuró a decir doña Tencha. «Solo que, bueno, también se dice que el padre llamó al licenciado Campos, y ese licenciado no viene al pueblo a menos que sea algo muy serio, algo legal». Mercedes las miró fijamente, tratando de mantener la calma. Sabía que lo que dijeran esas mujeres estaría en boca de todo el pueblo antes del mediodía. Tenía que tener cuidado. «Como les dije, no sé de qué me hablan. Si tienen más preguntas, con permiso, tengo cosas que hacer». Las mujeres intercambiaron miradas, claramente insatisfechas con la respuesta, pero no insistieron. Se despidieron con frases corteses que sonaban huecas y se fueron por donde vinieron, cuchicheando entre ellas en voz baja. Mercedes entró de nuevo al carro, sintiendo cómo las manos le temblaban. Esto era malo. Si el rumor ya había llegado a estas mujeres, significaba que pronto llegaría a oídos de sus hijos, y entonces todo se complicaría. No tuvo que esperar mucho para confirmarlo. Esa misma tarde, mientras Mercedes preparaba el fogón para calentar un poco de agua, vio a Ernesto caminando hacia el terreno. Venía solo, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión que Mercedes conocía muy bien.
Era la cara que ponía cuando estaba enojado, pero trataba de disimularlo. Mercedes se puso de pie despacio, sintiendo cómo el miedo le apretaba el estómago. Miró hacia el carro donde Mateo dormía la siesta y rezó para que el niño no despertara. «Mamá», dijo Ernesto cuando llegó lo suficientemente cerca, con una sonrisa falsa en los labios. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió Mercedes sin devolverle la sonrisa. «Me enteré de que fuiste a ver al padre Tomás ayer. ¿Todo bien? No estás enferma, ¿verdad?» Ahí estaba, la pregunta trampa disfrazada de preocupación. «Fui a confesarme», mintió Mercedes. «¿Desde cuándo te preocupa mi salud?» Ernesto ignoró el comentario cortante. «También me dijeron que el padre llamó al licenciado Campos, que va a venir mañana. ¿Sabes algo de eso?» Mercedes lo miró directo a los ojos, sin pestañear. ¿Por qué habría de saberlo? «No sé, mamá. Tú dime, ¿hay algo que yo deba saber? Algo que encontraste tal vez, así que sí sabía, o al menos sospechaba». Mercedes sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que Ernesto podría escucharlo. «No sé de qué me hablas, hijo». Ernesto dio un paso más cerca y su expresión cambió. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por algo más oscuro. «Mira, mamá, no sé qué te habrán dicho, qué habrás encontrado o qué crees que vas a hacer, pero te voy a dar un consejo, déjalo estar. La herencia ya está repartida, ya está todo decidido. No ganas nada removiendo cosas del pasado». «¿Me estás amenazando?», preguntó Mercedes, sintiendo cómo la indignación le daba fuerzas que no sabía que tenía. «No es una amenaza, es un consejo, de hijo a madre, por tu propio bien». «Por mi propio bien», repitió Mercedes, con una risa amarga. «¿Cómo fue por mi propio bien echarme de mi casa? ¿Cómo fue por mi propio bien dejarme en este basurero sin nada? Te dejamos el terreno y el carro, no te dejamos en la calle. Me dejaron morir», escupió Mercedes, con toda la rabia que había estado conteniendo durante semanas. «Me dejaron aquí, esperando que me muriera de hambre, de frío, de vergüenza. Pero todavía estoy viva, Ernesto, y mientras esté viva, voy a pelear por lo que es justo». Ernesto la miró con frialdad, con esos ojos que tanto se parecían a los de Julián, pero sin ninguna de su bondad. «Cuidado, mamá, no sabes en qué te estás metiendo». «Sé exactamente en qué me estoy metiendo», respondió Mercedes, levantando la barbilla. «Y no me voy a echar para atrás». Ernesto se quedó mirándola un momento más, como evaluándola, y luego dio media vuelta sin despedirse. Mercedes lo vio alejarse con paso firme, y solo cuando desapareció de vista se permitió temblar. Esa noche, Mercedes no pudo probar bocado. Doña Lupita le había traído un poco de arroz y frijoles, pero apenas tocó el plato, Mateo comió en silencio, mirando a su abuela con preocupación. «¿Estás triste, abuela?» «No, mi cielo, solo estoy cansada». Cuando el niño se quedó dormido, Mercedes salió del carro y se sentó junto al fogón apagado, mirando las estrellas. Pensó en Julián, en todo lo que él había sacrificado para protegerla. Pensó en los dos hombres que habían muerto, en las casualidades, que tal vez no eran casualidades, y pensó en lo que el padre Tomás le había dicho. La verdad siempre sale a la luz. Mañana vendría el licenciado Campos. Mañana sabría si los documentos eran reales o no. Mañana empezaría la verdadera batalla. El viento sopló entre los mezquites y Mercedes escuchó el crujir de las ramas como si fueran voces susurrando secretos. Se apretó el rebozo contra el pecho y cerró los ojos, rezando con toda el alma. No pedía victoria, solo pedía justicia y la fuerza para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, Mercedes se levantó antes del amanecer. Se lavó la cara con el agua fría que había traído del arroyo, se peinó el cabello cano con los dedos porque no tenía peine y se puso el rebozo más limpio que tenía. Quería verse digna cuando se presentara ante el licenciado. Doña Lupita llegó temprano con Mateo de la mano.
Se había ofrecido a cuidarlo durante la reunión y Mercedes aceptó agradecida. El niño no tenía que presenciar lo que iba a pasar. ¿Lista?, preguntó doña Lupita, entregándole el bulto con los documentos que había guardado. «Lista», respondió Mercedes, aunque el corazón le latía como tambor de guerra. Caminaron juntas hasta la casa del comisario del ejido, donde se había acordado que sería la reunión. El padre Tomás ya estaba ahí, y con él un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y un maletín de cuero gastado. «Doña Mercedes», dijo el padre Tomás, «él es el licenciado Gerardo Campos». El hombre le extendió la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, doña Mercedes. El padre Tomás me contó su situación. Esos son los documentos». Mercedes asintió y le entregó el bulto. El licenciado lo abrió con cuidado y empezó a revisar cada papel con atención profesional. El silencio en la habitación era tan denso que Mercedes podía escuchar su propia respiración. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Finalmente, el licenciado levantó la vista, se quitó los lentes y miró a Mercedes con una expresión seria. «Doña Mercedes, estos documentos son completamente legítimos». Mercedes sintió que las rodillas se le aflojaban. El padre Tomás tuvo que sostenerla del brazo. «¿Estás seguro?», susurró. «Completamente. Los sellos son oficiales. Las firmas son auténticas, el registro de propiedad existe y está a su nombre. Esto», señaló los papeles, «esto cambia todo». Y en ese momento, Mercedes supo que su vida estaba a punto de dar un vuelco que nadie, ni siquiera sus hijos, podían haber anticipado. La noticia de que el licenciado Campos había confirmado la validez de los documentos se regó por el pueblo como pólvora. Para el mediodía del miércoles, no había una sola persona en el ejido que no supiera que doña Mercedes, la viejita que todos creían acabada, tenía en sus manos papeles que ponían en duda toda la repartición de herencia que sus hijos habían hecho. Mercedes pasó el resto del día en casa de doña Lupita, protegiéndose del alboroto. El licenciado Campos le había explicado los pasos a seguir: presentar los documentos ante el comisario ejidal, hacer una denuncia formal por falsificación de firmas y solicitar la nulidad de cualquier transacción que se hubiera hecho con las tierras que legítimamente le pertenecían a ella. «Esto va a tardar», le había advertido el licenciado. «Los procesos legales nunca son rápidos». Pero tiene la ley de su lado, doña Mercedes, y eso es lo más importante. Ahora, sentada en la cocina de doña Lupita, con una taza de café entre las manos, Mercedes trataba de procesar todo. Mateo jugaba en el patio con un carrito de madera que el nieto de doña Lupita le había prestado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «¿Crees que vengan?», preguntó doña Lupita mirando por la ventana hacia la calle. «Van a venir», respondió Mercedes con certeza. «Ya deben saber, y cuando sepan que los documentos son reales». No terminó la frase. No hacía falta. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaban. Como a las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban, se escuchó el ruido de un carro frenando bruscamente frente a la casa de doña Lupita. Luego otro y otro más. Mercedes se asomó por la ventana y sintió que el estómago se le revolvía. Los 3 hijos habían llegado. Roberto bajó de su camioneta vieja, Ernesto de su carro prestado, y Miguel venía caminando desde la esquina. Y con ellos venían las nueras, especialmente la de Roberto, esa mujer de cara dura que le había arrebatado hasta la cazuela. «¡Ay, Dios!», murmuró doña Lupita. «Ahí vienen. No les abras», dijo Mercedes, poniéndose de pie. «Tengo que abrirles, si no, van a armar un escándalo en plena calle». Mercedes respiró hondo, cuadrándose los hombros. Había llegado el momento del enfrentamiento que sabía inevitable. No iba a esconderse, no más.
Doña Lupita abrió la puerta antes de que tocaran. Los 3 hijos entraron como tromba, llenando la pequeña sala con su presencia amenazante. Las nueras se quedaron afuera, mirando desde la banqueta con los brazos cruzados. «¡Mamá!», dijo Roberto, con una voz que pretendía sonar calmada, pero que temblaba de rabia contenida. «Tenemos que hablar». «No tengo nada que hablar con ustedes», respondió Mercedes, quedándose de pie junto a la mesa de la cocina. «Ya dijeron todo lo que tenían que decir cuando me echaron de mi casa». «No te echamos, te dimos lo que te correspondía», intervino Ernesto con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería manipular. «Y ahora vienes con cuentos, con papeles viejos, inventando cosas». «No estoy inventando nada», interrumpió Mercedes con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Los papeles son reales. El licenciado Campos los revisó. El comisario los vio. Son legítimos». «Son falsos», gritó Roberto dando un paso adelante. «Apá nunca nos dijo nada de esas tierras. Nunca existieron». «Claro que existieron», respondió Mercedes, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante semanas empezaba a salir. «Y tu padre las registró a mi nombre porque sabía que ustedes iban a tratar de robarlas, como efectivamente lo hicieron». El silencio que siguió fue pesado, denso. Miguel miraba al suelo, incómodo. Ernesto tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados. Roberto respiraba con dificultad, la cara roja de furia. «¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza?», preguntó Ernesto, cambiando de táctica. «El padre Tomás, esa doña Lupita. Te están usando, mamá. Te están llenando la cabeza de mentiras para quedarse con algo». Doña Lupita, que había permanecido callada hasta ese momento, dio un paso al frente. «Aquí el único que está mintiendo eres tú, Ernesto, y lo sabes muy bien. Nadie te preguntó a ti, vieja metiche», le gritó la nuera de Roberto desde la puerta. «Esto es asunto de familia. Respeta a doña Lupita», exclamó Mercedes con una voz que hizo que todos se callaran. «Ella ha sido más familia para mí en estas semanas que ustedes en los últimos 5 años». «Mamá, por favor», dijo Miguel, hablando por primera vez con voz suplicante. «Deja todo esto, no vale la pena. Vas a enfermar más, vas a...» «¿Enfermarme más?», repitió Mercedes con una risa amarga. «Ahora les preocupa mi salud. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaron en ese terreno baldío, sin comida, sin agua, sin nada? Te dejamos el carro», murmuró Miguel sin poder mirarla a los ojos. «Me dejaron un carro oxidado esperando que me muriera en él», escupió Mercedes. «Pero ¿saben qué? Ese carro que ustedes despreciaron tanto, ese pedazo de fierro viejo que les daba risa, guardaba la verdad que su padre dejó para mí. Julián sabía exactamente qué clase de hijos tenía». Ernesto cambió de táctica nuevamente. Se acercó a Mercedes con las manos abiertas en un gesto que pretendía ser conciliador. «Mira, mamá, entendemos que estás molesta. Tal vez fuimos muy duros contigo. Podemos arreglar esto. Podemos darte una parte mejor de la herencia, conseguirte una casita en el pueblo, ayudarte con Mateo». «¿Ahora quieren arreglar las cosas?», preguntó Mercedes, mirándolo con desprecio. «Ahora que saben que tengo documentos legales que los ponen en aprietos, ahora que saben que pueden perder todo». «No vamos a perder nada», gritó Roberto. «Esos papeles no valen. Podemos impugnarlos. Podemos decir que estás senil, que te manipularon, que estoy senil», interrumpió Mercedes, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de ella. «Esa es su estrategia ahora, decir que la madre que los crió, que sacrificó todo por ustedes, está loca». La nuera de Roberto entró a la casa sin permiso, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. «Pues sí estás loca, si crees que nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo nos quitas lo que nos pertenece. Y otra cosa, ese niño», señaló hacia el patio donde Mateo jugaba,
ese niño no puede estar contigo, vas a enfermarlo, vamos a pedir que nos lo den a nosotros. Mercedes sintió que el mundo se detenía. Podían quitarle todo, la casa, las tierras, la dignidad, pero Mateo, su nietito, el único que la quería, el único por quien seguía luchando, no se van a llevar a Mateo, dijo Mercedes, con una voz tan baja que era casi un susurro, pero que sonó más amenazante que cualquier grito. Antes muerta. Eso se puede arreglar, murmuró Ernesto, tan bajito que Mercedes casi no lo escuchó, pero sí lo escuchó y entendió. Doña Lupita también lo escuchó y se puso entre Mercedes y los hijos. Será mejor que se vayan, dijo con voz temblorosa pero firme. Ahora mismo o llamo al comisario. No tienes autoridad para echarnos, dijo la nuera. Esta es mi casa y sí tengo autoridad, respondió doña Lupita. Fuera ya. Los tres hermanos se miraron entre ellos. Roberto apretaba y abría los puños, como queriendo golpear algo. Ernesto tenía esa mirada calculadora que daba más miedo que la furia abierta de Roberto. Miguel solo parecía miserable. Esto no se va a quedar así, amenazó Roberto señalando a Mercedes con el dedo. Vamos a pelear esto con todo lo que tengamos. Vas a arrepentirte, mamá. Te lo juro que vas a arrepentirte. Ya me arrepentí, respondió Mercedes. Me arrepentí de haberlos criado pensando que serían hombres de bien. Me arrepentí de haber sacrificado tanto por ustedes, pero ya no me voy a arrepentir de buscar justicia. Ernesto fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y miró a Mercedes con frialdad. Mamá, te voy a dar una última oportunidad. Mañana ven a la casa, trae esos papeles y los quemamos juntos. Olvidamos todo esto. Te damos una parte justa y todos contentos, pero si no lo haces, bueno, Apá no fue el único que tuvo un accidente. Las cosas pasan, especialmente a la gente mayor que vive sola en terrenos peligrosos. El silencio que siguió fue aterrador. Mercedes lo entendió perfectamente. No era solo una amenaza velada, era una confesión. Ernesto salió, cerrando la puerta tras de sí. Se escucharon los carros arrancando. Alejándose, Mercedes se dejó caer en una silla, temblando de pies a cabeza. Doña Lupita corrió a abrazarla. Dios mío, Mercedes, ¿escuchaste lo que dijo? Prácticamente confesó que... Lo sé, susurró Mercedes. Lo sé, afuera, Mateo seguía jugando, ajeno a todo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y Mercedes supo, con una certeza absoluta, que la batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, Mercedes no volvió al terreno baldío. El padre Tomás y doña Lupita insistieron en que se quedara en la casa, y por primera vez en semanas, Mercedes aceptó ayuda sin resistirse. La amenaza de Ernesto había sido demasiado clara, demasiado real. No podía arriesgarse, especialmente con Mateo. El licenciado Campos también se quedó en el pueblo esa noche, hospedado en casa del comisario Ejidal. A primera hora del jueves, convocó a una reunión formal en la oficina del comisariado. No era un juicio oficial, no todavía, pero era el primer paso para que la verdad saliera a la luz ante las autoridades. Mercedes llegó temprano, con Mateo de la mano y doña Lupita a su lado. El padre Tomás ya estaba ahí, junto con el comisario, don Esteban, un hombre de unos 60 años, serio y respetado en el pueblo, y el licenciado Campos con su maletín de cuero sobre la mesa. «Buenos días, doña Mercedes», saludó don Esteban, ofreciéndole una silla. «Siéntese, por favor. Esto puede tardar un rato». Mercedes se sentó, sintiendo cómo las manos le temblaban. Había dormido apenas 2 horas, atormentada por pesadillas donde Ernesto aparecía con una sonrisa fría, donde veía a Julián cayendo al suelo de la cocina, donde Mateo lloraba llamándola y ella no podía alcanzarlo. «¿Ya mandaron llamar a mis hijos?», preguntó. «Están en camino».
respondió el comisario. Los citamos para las 9. Son las 8:30 ahora. El licenciado Campos abrió su maletín y sacó los documentos, ya organizados en carpetas separadas. También tenía otros papeles que Mercedes no reconoció. Anoche estuve investigando, explicó el licenciado. Fui al registro público de la propiedad en la cabecera municipal, confirmar que el terreno descrito en el testamento de don Julián efectivamente existe. Está registrado a nombre de doña Mercedes desde hace 6 años y tiene todos sus documentos en orden. ¿6 años? Preguntó Mercedes confundida. Pero Julián murió hace 5. Exactamente. Lo registró un año antes de morir. Como si supiera que algo iba a pasar y quisiera protegerla con tiempo, Mercedes sintió un nudo en la garganta. Julián la había estado protegiendo incluso antes de saber que estaba en peligro, o tal vez ya lo sabía y por eso se había adelantado. También investigué las transacciones que se hicieron después de la muerte de don Julián, continuó el licenciado, y encontré algo muy interesante. Hace 3 años se presentó una solicitud de venta de ese mismo terreno. La solicitud incluía firmas supuestamente de don Julián y de usted, doña Mercedes. ¿Usted firmó algún documento de venta? Nunca, respondió Mercedes. Ni siquiera sabía que ese terreno existía hasta que encontré los papeles en el carro. Eso pensé, dijo el licenciado sacando unas copias. Las firmas son falsificaciones, malas por cierto. La solicitud fue rechazada porque los documentos no coincidían con el registro oficial, pero alguien lo intentó. El comisario silbó bajito. Eso es un delito grave, falsificación de documentos, intento de fraude. Y posiblemente más, añadió el licenciado, mirando a Mercedes. La carta que don Julián dejó menciona a 2 hombres que murieron después de saber sobre este terreno. Don Fermín y el joven Torres recuerdan las circunstancias de esas muertes. Mercedes asintió, sintiendo un escalofrío. Don Fermín supuestamente se cayó del caballo, pero don Fermín llevaba montando desde niño. Nunca se caía y el joven Torres se ahogó en el río, pero era el mejor nadador del pueblo. Todos dijeron que fueron accidentes, pero Julián no lo creía, terminó el padre Tomás, y tenía razón en desconfiar. A las 9 en punto, la puerta de la oficina se abrió. Entraron los 3 hijos de Mercedes, con las nueras detrás. Roberto venía con cara de pocos amigos, Ernesto con esa expresión calculadora que nunca significaba nada bueno, y Miguel parecía querer estar en cualquier otro lugar. «Buenos días», saludó el comisario con tono formal. «Tomen asiento, por favor». «¿Qué es esto?», preguntó Roberto mirando alrededor. «¿Por qué nos citaron como si fuéramos criminales?» «Nadie ha dicho que sean criminales», respondió el comisario calmadamente. «Estamos aquí para aclarar un asunto de herencia. El licenciado Campos tiene la palabra». El licenciado se puso de pie, acomodándose los lentes, habló con voz clara y profesional, explicando los documentos que Mercedes había encontrado, el testamento de Julián, el registro de propiedad y las fechas que probaban que todo era legítimo. Los 3 hermanos escuchaban con expresiones cada vez más tensas. Ernesto fue el primero en interrumpir. «Esos documentos son falsos. Alguien los fabricó para engañar a mi madre, aprovechándose de su edad». «Los documentos fueron verificados por el registro público», respondió el licenciado. «Los sellos son auténticos, las firmas coinciden con muestras oficiales de don Julián, y el terreno existe exactamente como se describe». «Entonces mi padre nos mintió», dijo Roberto. «Nunca nos dijo nada de ese terreno. Según la carta que dejó, tenía razones para no decirles». Intervino el padre Tomás, mirándolos fijamente. «Tenía miedo de ustedes». «Eso es ridículo», exclamó la nuera de Roberto. «Miedo de sus propios hijos. Qué mentira tan grande». Mercedes, que había permanecido callada hasta ese momento, habló con voz firme. «No es mentira.
Julián descubrió que ustedes intentaron vender ese terreno con firmas falsas. Descubrió el fraude. Y cuando empezó a preguntar, 2 hombres murieron. ¿Cómo explican eso? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Ernesto miró a Mercedes con ojos entrecerrados. Estás acusándonos de asesinato. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que estás diciendo? Estoy repitiendo lo que tu padre escribió antes de morir, respondió Mercedes. Y cada día que pasa, estoy más convencida de que tenía razón. Miguel se puso de pie de repente, con la cara pálida. Yo no tuve nada que ver con eso. No sabía nada de firmas falsas ni de ventas ilegales. No sabía nada. Siéntate y cállate, le ordenó Ernesto. Pero Miguel no obedeció. No, ya no me voy a callar, dijo Miguel mirando a su madre por primera vez con algo parecido al arrepentimiento. Mamá, yo no sabía que Ernesto había intentado vender ese terreno. Me enteré después, cuando Apá ya había muerto. Y cuando pregunté, Ernesto me dijo que me mantuviera callado, o nos meteríamos en problemas todos. ¡Traidor!, gritó Roberto poniéndose de pie tan bruscamente que tiró la silla. ¡Orden!, ordenó el comisario golpeando la mesa. Todos se sientan ahora mismo o suspendo esta reunión y llamo a la policía municipal. Todos se sentaron, pero la tensión en el aire era casi insoportable. El licenciado Campos aprovechó el momento para continuar. Don Miguel acaba de confirmar que hubo un intento de venta ilegal. Eso es suficiente para abrir una investigación formal. Además, tengo aquí las copias de la solicitud de venta que fue rechazada hace 3 años. Las firmas falsificadas están claramente identificadas. Esto no es solo un asunto de herencia, señores. Esto es un caso de fraude documentado. Ernesto se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando directamente a Mercedes. Mamá, piensa bien lo que estás haciendo. Si sigues adelante con esto, vas a destruir a tu propia familia. Tus hijos van a terminar en la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? Destruirnos. Mercedes lo miró a los ojos sin pestañear. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy buscando justicia. Justicia, se burló la nuera. Lo que buscas es venganza porque te dolió que te dejáramos el terreno feo. Me dejaron morir, respondió Mercedes con voz temblorosa pero firme. Y mataron a mi esposo, porque sí lo mataron, ¿verdad? Ernesto, la carta de Julián dice que tenía miedo de que lo mataran, y días después murió de repente. ¿Casualidad? Ernesto se puso de pie lentamente, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Cuidado con lo que dices, mamá. Las acusaciones de asesinato son muy serias. Necesitas pruebas y no las tienes. Tengo la carta de un hombre muerto que predijo su propia muerte, respondió Mercedes. Tengo el testimonio de que 2 hombres más murieron después de saber sobre el terreno. Y tengo el intento documentado de fraude. ¿Cuántas coincidencias más hacen falta? El comisario intervino, con voz grave. Señor Ernesto, señor Roberto, don Miguel, los documentos presentados por doña Mercedes son legítimos. El terreno le pertenece a ella. La repartición de herencia que ustedes hicieron será impugnada. Y si se comprueba el fraude en el intento de venta, habrá consecuencias legales. Esas son las consecuencias de sus acciones, no de las acusaciones de su madre. Roberto golpeó la mesa con el puño. Esto es injusto. Trabajamos esas tierras, cuidamos la propiedad. Después de echar a la dueña legítima a vivir en un carro oxidado, señaló el padre Tomás. No me parece que tengan autoridad moral para hablar de injusticia. La reunión continuó durante otra hora, con acusaciones, gritos contenidos, amenazas veladas, pero al final el comisario fue claro. Los documentos de Mercedes eran válidos, la investigación seguiría adelante y los hijos tendrían que devolver las tierras que legalmente no les pertenecían. Cuando terminó, los 3 hermanos salieron hechos una furia. Ernesto fue el último.
y antes de cruzar la puerta se volvió hacia Mercedes. «Esto no termina aquí», dijo, con voz baja y amenazante. «Ni por asomo». Mercedes sostuvo su mirada sin temblar. «Lo sé, pero tampoco me voy a echar para atrás». Cuando se fueron, Mercedes se dejó caer en la silla. Exhausta, Mateo corrió a abrazarla y ella lo apretó contra su pecho. Sintiendo cómo las lágrimas finalmente salían, había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Campos presentó formalmente la denuncia por falsificación de documentos ante las autoridades municipales. El comisario Ejidal inició el proceso de revisión de la repartición de herencia, y el pueblo entero no hablaba de otra cosa que no fuera el caso de doña Mercedes contra sus propios hijos. Las opiniones estaban divididas. Algunos decían que Mercedes tenía razón, que sus hijos la habían tratado peor que a un perro. Otros murmuraban que una madre no debía denunciar a sus hijos, que la familia se arreglaba en casa, que todo esto era vergonzoso para el apellido. Mercedes ya no les hacía caso. Había aprendido que no podía controlar lo que la gente pensara o dijera. Solo podía controlar sus propias acciones, y sus acciones serían guiadas por la verdad, no por el miedo al qué dirán. El viernes por la mañana, una semana después de la reunión en la oficina del comisario, Mercedes recibió noticias del licenciado Campos. Las autoridades habían comparado las firmas de la solicitud de venta rechazada con muestras auténticas de Julián y de Mercedes. El peritaje confirmó lo que ya sabían: las firmas eran falsas. «Esto cambia todo, doña Mercedes», le explicó el licenciado por teléfono, llamando a casa de doña Lupita. «Ya no es solo un asunto civil de herencia, es un delito penal. La fiscalía va a investigar, y si encuentran suficientes pruebas, sus hijos pueden enfrentar cargos criminales». Mercedes cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la verdad estaba saliendo a la luz. Tristeza porque nunca imaginó que llegaría a esto con sus propios hijos. «¿Y qué pasa con las tierras?», preguntó. «El juez Ejidal ya emitió una orden preliminar. Hasta que se resuelva el caso, sus hijos no pueden vender, rentar, ni hacer ninguna transacción con las propiedades en disputa. Todo está congelado, y usted tiene derecho a reclamar la posesión del terreno que su esposo le dejó. ¿Puedo ir a verlo? ¿Al terreno de la hacienda?» «Claro que sí, es suyo, legalmente documentado. ¿Quiere que la acompañe?» Mercedes aceptó ese mismo día el licenciado Campos, el padre Tomás, doña Lupita. Mateo y Mercedes fueron en el carro del licenciado hasta el terreno que Julián le había dejado. El camino serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación, pasando por campos de maíz y pequeños ranchitos. Después de 20 minutos, llegaron a una zona donde se veían los restos de una antigua hacienda abandonada. Las paredes de piedra todavía se mantenían en pie, aunque el techo se había caído hace décadas. Y junto a la hacienda, extendiéndose hacia el horizonte, había un terreno amplio de tierra fértil, oscura y rica. Mercedes bajó del carro con las piernas temblando. Caminó hacia el terreno, sintiendo la tierra bajo sus pies. No era como el baldío donde había vivido estas semanas. Esto era tierra buena, tierra que podía dar frutos, tierra con acceso a un canal de riego que corría a un lado. «Es hermoso», murmuró doña Lupita, emparada junto a ella. «Es mío», dijo Mercedes, casi sin creerlo. «Julián me dejó esto». El padre Tomás señaló hacia un árbol frondoso que crecía cerca del canal. «Ahí hay sombra, y miren, el agua corre limpia. Este terreno vale una fortuna, doña Mercedes». El licenciado Campos sacó unos papeles de su maletín. Según los documentos, el terreno tiene 3 hectáreas, derecho a agua del canal de riego, y la estructura de la hacienda vieja también le pertenece. ¿Podría restaurarla o construir algo nuevo? Mercedes se sentó en una piedra grande, mirando todo alrededor. Mateo corría persiguiendo una mariposa.
riendo por primera vez en semanas. El sonido de su risa era como música para Mercedes. ¿Qué va a hacer con todo esto?, preguntó doña Lupita. Mercedes pensó un momento, mirando la hacienda en ruinas, el terreno fértil, el agua que corría. «Voy a construir algo bueno», respondió. «Algo que ayude a gente como yo, gente que ha sido abandonada, olvidada». El lunes siguiente, Mercedes tuvo que presentarse nuevamente ante el comisario. Esta vez no era una reunión informal, era una audiencia oficial para determinar la validez del testamento de Julián y la legitimidad de las tierras registradas a nombre de Mercedes. Sus hijos también estaban ahí, pero ya no con la arrogancia de antes. Roberto miraba al suelo, tenso. Miguel parecía derrotado. Y Ernesto la miraba con un odio tan puro que Mercedes sintió un escalofrío. El juez Ejidal, un hombre mayor traído de la capital del estado, revisó todos los documentos meticulosamente, escuchó los testimonios, revisó las pruebas del peritaje de firmas y después de 3 horas de audiencia, dio su veredicto. Los documentos presentados por la señora Mercedes González, viuda de Mendoza, son legítimos y tienen validez legal completa. El terreno descrito en el testamento de don Julián Mendoza le pertenece a ella por derecho propio. La repartición de herencia realizada por los hijos es impugnada y declarada nula en lo que respecta a las propiedades que legítimamente corresponden a la señora Mercedes. Un murmullo recorrió la sala. Mercedes sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Doña Lupita la abrazó, llorando también. Además, continuó el juez, dado que existen pruebas documentadas de intento de fraude mediante falsificación de firmas, este caso será remitido a la Fiscalía Estatal para Investigación Criminal. Los señores Roberto, Ernesto y Miguel Mendoza quedan notificados de que pueden enfrentar cargos penales. Roberto se puso de pie bruscamente. «Esto es injusto. Ella es nuestra madre. No puede hacernos esto». El juez lo miró con severidad. «La señora Mercedes no les está haciendo nada. Ustedes se hicieron esto solos cuando decidieron falsificar documentos y despojar a su madre de lo que legalmente le pertenecía. Siéntese, señor Mendoza». Roberto se sentó temblando de rabia. Ernesto permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada, y Miguel lloraba en silencio, con la cara entre las manos, cuando terminó la audiencia. Mercedes salió del edificio con la cabeza en alto. Afuera la esperaba un grupo de gente del pueblo. Algunas mujeres se acercaron a abrazarla, felicitándola. Don Chuy de la tienda le dio un apretón de manos. Hasta las viejitas que rezaban el rosario en la iglesia le sonrieron con aprobación. Por primera vez en años, Mercedes sintió que el pueblo no la miraba con lástima, la miraban con respeto. Doña Lupita organizó una pequeña celebración en su casa esa noche. No era nada ostentoso: tortillas, frijoles, un poco de pollo que doña Tencha donó y agua fresca de Jamaica. Pero para Mercedes fue como un banquete. El padre Tomás levantó su vaso de agua. «Por doña Mercedes, por su valentía, por su dignidad y por recordarnos a todos que la verdad siempre gana al final». Todos brindaron. Mercedes miró alrededor de la mesa. El padre Tomás, doña Lupita, el licenciado Campos, que se había quedado para la celebración, y Mateo, que comía tortillas con frijoles como si fuera el mejor platillo del mundo. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que pertenecía a algún lugar, que no estaba sola esa noche. Cuando Mateo ya dormía en el cuarto que doña Lupita les había prestado, Mercedes salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. «Julián», susurró al cielo, «lo logré. Encontré lo que me dejaste, usé la verdad como me dijiste y gané». El viento sopló suavemente, meciendo las ramas del árbol de limones que crecía en el patio. Mercedes imaginó que era Julián respondiéndole, diciéndole que estaba orgulloso de ella.
Los días siguientes trajeron más cambios. El licenciado Campos le ayudó a iniciar los trámites para tomar posesión oficial del terreno. Mercedes empezó a hacer planes, modestos todavía, pero planes al fin, sobre qué hacer con las 3 hectáreas de tierra fértil. Sus hijos, mientras tanto, enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La investigación de la fiscalía avanzaba. Roberto había perdido su trabajo en la construcción cuando su jefe se enteró del escándalo. Ernesto, el más orgulloso, ahora caminaba por el pueblo con la cabeza gacha, evitando las miradas de reproche, y Miguel un día apareció en casa de doña Lupita pidiendo hablar con Mercedes. «Mamá», dijo, con los ojos rojos de llorar, «yo lo siento todo, no debí quedarme callado. Debí defenderte, fui un cobarde». Mercedes lo miró largamente. Parte de ella quería abrazarlo, perdonarlo, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que había sufrido en el terreno baldío, la parte que había pasado frío y hambre, sabía que las disculpas no eran suficientes. «Gracias por disculparte, Miguel», dijo finalmente. «Pero las disculpas no cambian lo que pasó. Vas a tener que vivir con eso». «Y yo también». Miguel asintió, sin discutir, y se fue. Mercedes lo vio alejarse, sintiéndose triste pero en paz con su decisión, porque había aprendido algo importante en estas semanas. El amor de madre no significaba aceptar el maltrato. Significaba tener la dignidad de exigir respeto, incluso de tus propios hijos, y esa lección valía más que cualquier terreno, cualquier herencia, cualquier propiedad. Mercedes miró a Mateo, que jugaba en el patio, y sonrió. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo era un futuro lleno de posibilidades. 3 meses después de la audiencia, Mercedes estaba de pie frente al terreno baldío donde todo había comenzado. Era una tarde de marzo, y las nubes grises se acumulaban en el cielo prometiendo lluvia. Hacía semanas que no llovía, y el pueblo entero esperaba ansioso ese regalo del cielo. Mercedes miró el carro oxidado que la había albergado durante las semanas más difíciles de su vida. Ya no vivía ahí. Ahora tenía una casita modesta pero digna que había construido en el terreno de la hacienda con parte del dinero que consiguió vendiendo una pequeña porción de las 3 hectáreas. No era grande. 2 cuartos, una cocina, un baño, pero era suya y era suficiente para ella y para Mateo. El niño había cambiado tanto en estos meses. Ya no era ese pequeño asustado que se aferraba a su cuello. Ahora corría libre por el terreno. Ayudaba a plantar semillas en el huerto que Mercedes había empezado. Y sonreía mucho más seguido. Incluso había empezado a ir a la escuela del pueblo, con zapatos nuevos y un cuaderno lleno de dibujos. Mercedes se acercó al carro y puso la mano sobre el cofre oxidado, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. «Gracias», le susurró al carro, como si fuera un ser vivo. «Gracias por guardar la verdad. Gracias por protegerme cuando nadie más lo hizo». Había venido al terreno baldío con un propósito. El licenciado Campos le había informado que este terreno, el que sus hijos le dieron como burla, también era legalmente suyo según los documentos del ejido. Y Mercedes había decidido qué hacer con él. Escuchó pasos detrás de ella y se volvió. Era doña Lupita, acompañada del padre Tomás y de 3 mujeres mayores del pueblo. Una de ellas, doña Socorro. Había sido recientemente abandonada por su familia en circunstancias muy similares a las de Mercedes. Las otras 2, viudas sin recursos, vivían de la caridad de los vecinos. ¿Listas para ver el proyecto?, preguntó Mercedes con una sonrisa. Las mujeres asintieron, curiosas. Mercedes las guió por el terreno, explicándoles su plan, con la ayuda del padre Tomás y de algunas donaciones de gente del pueblo que se había conmovido con su historia.
Mercedes iba a limpiar el terreno baldío y construir un pequeño refugio. No sería nada lujoso, pero sería un lugar seguro para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. «El carro se queda», explicó Mercedes, señalándolo, como recordatorio, como símbolo de que incluso en los lugares más desolados puede haber esperanza escondida. Doña Socorro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Doña Mercedes, usted es un ángel». «No soy ningún ángel», respondió Mercedes. «Solo soy alguien que sabe lo que se siente estar sola, sin tener a dónde ir. Y si puedo evitarle eso a otras mujeres, aunque sea a unas pocas, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena». El padre Tomás puso una mano en el hombro de Mercedes. «Don Julián estaría muy orgulloso de usted». Mercedes sintió el nudo familiar en la garganta, pero esta vez era de gratitud, no de dolor. «Espero que sí, padre. Espero que desde donde esté sepa que la verdad que él protegió cambió muchas vidas, no solo la mía». Mientras caminaban de regreso, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Eran gotas grandes, pesadas, que hacían pequeños cráteres en el polvo del camino. Mercedes levantó la cara al cielo, sintiendo cómo el agua le mojaba las mejillas, mezclándose con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de alegría. Probablemente de ambas. La lluvia fue aumentando hasta convertirse en un aguacero. Las mujeres corrieron a refugiarse bajo el techo de lámina de una casita cercana, riendo como niñas. Mercedes las siguió, sintiendo cómo la lluvia le empapaba el rebozo, el vestido, el cabello. Pero no le importaba. La lluvia era vida, era renovación, era promesa. Esa noche, en su casita nueva, Mercedes preparó cena para ella y para Mateo. Nada elaborado, sopa de verduras, tortillas, un poco de queso, pero cocinado con amor en su propia estufa, en su propia cocina. Mateo comía con apetito, contándole sobre lo que había aprendido en la escuela ese día. «La maestra dijo que vamos a hacer un proyecto sobre nuestras familias», explicó el niño. «Tenemos que dibujar a las personas importantes en nuestra vida». «¿Y a quién vas a dibujar?», preguntó Mercedes. Aunque ya sabía la respuesta. «A ti, abuela, y al padre Tomás, y a doña Lupita. Ellos son mi familia». Mercedes sintió que el corazón se le llenaba de ternura. Mateo tenía razón. La familia no siempre era la de sangre. A veces era la que se elegía, la que se formaba con amor y lealtad. Después de que Mateo se durmió, Mercedes se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo. La tierra seca la absorbía con avidez. Y Mercedes podía oler ese aroma característico de la tierra mojada que siempre le había gustado. Pensó en sus hijos. Roberto había dejado el pueblo, avergonzado, buscando trabajo en otro estado. Ernesto enfrentaba cargos formales de fraude y podía ir a la cárcel. Miguel se había quedado en el pueblo, trabajando en lo que podía, evitando cruzarse con Mercedes en las calles. Los perdonaba. No estaba segura. El perdón era un proceso largo, complicado. Tal vez algún día, tal vez nunca. Por ahora, estaba en paz con dejarlos ir, con seguir adelante sin ellos, porque había aprendido la lección más importante de todas. Su valor no dependía de que sus hijos la quisieran o la respetaran. Su valor venía de dentro, de su propia dignidad, de la verdad que había defendido a pesar del miedo. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Mercedes se levantó preguntándose quién podría ser a estas horas. Cuando abrió, encontró a Miguel parado en la lluvia, empapado, con los ojos rojos. «Mamá», dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui un cobarde, que te fallé cuando más me necesitabas, pero necesitaba que supieras algo». Mercedes esperó en silencio. Ernesto confesó. Le dijo a la policía que él fue quien falsificó las firmas, que Roberto lo ayudó, pero que yo no sabía nada hasta después. La fiscalía va a retirar los cargos contra mí. Me alegro por ti.
dijo Mercedes sin sarcasmo. Era la verdad. También confesó otra cosa, continuó Miguel, tragando saliva. Sobre Apá dijo que la noche que murió, Ernesto había ido a verlo. Discutieron sobre el terreno, Ernesto lo amenazó y Apá tuvo el infarto ahí mismo, delante de él. Ernesto pudo haber pedido ayuda. Pudo haber llamado al doctor, pero no hizo nada. Lo dejó morir. Mercedes sintió que las rodillas se le aflojaban, se aferró al marco de la puerta. Así que Julián tenía razón, susurró. Lo mataron. Tal vez no con sus propias manos, pero lo dejaron morir, terminó Miguel. Y yo no sabía nada de eso, mamá. Te lo juro por Dios que no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Mercedes miró a su hijo menor, viendo realmente por primera vez en meses al niño que había sido, al joven bondadoso que se había perdido en algún momento. ¿Qué habrías hecho, Miguel?, preguntó suavemente. ¿De verdad habrías tenido el valor de enfrentarte a tus hermanos? Miguel bajó la cabeza sin responder. Ambos sabían la respuesta. Lo siento, mamá. Siento tanto todo lo que pasó. Siento no haber sido más fuerte. Siento haberte fallado. Mercedes respiró hondo. Podía cerrarle la puerta en la cara. Podía decirle que se fuera y no regresara nunca. Tenía todo el derecho. Pero mientras miraba a Miguel temblando bajo la lluvia, pensó en Mateo durmiendo en el cuarto de atrás. Pensó en el refugio que iba a construir para mujeres abandonadas. Pensó en la segunda oportunidad que la vida le había dado. Y pensó que tal vez, solo tal vez, Miguel también merecía una segunda oportunidad. No para volver a ser su hijo como antes. Eso estaba roto. Probablemente para siempre, pero sí para encontrar su propio camino hacia la redención. Miguel, dijo finalmente, no puedo perdonarte todavía. No sé si algún día podré, pero tampoco voy a odiarte. El odio solo me haría daño a mí. Así que te deseo lo mejor. Espero que aprendas de esto. Espero que seas un mejor hombre de lo que fuiste. Miguel asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Gracias. Mamá, no merezco ni siquiera eso, pero gracias. Se fue caminando bajo la lluvia, con los hombros caídos, pero tal vez, solo tal vez, con un poco menos de peso en el alma, Mercedes cerró la puerta y volvió a la ventana. La lluvia seguía cayendo, empapando la tierra seca, llenando los canales de riego, dándole vida al campo, y en su corazón Mercedes sintió lo mismo, como si la lluvia estuviera lavando todo el dolor, toda la humillación, todo el sufrimiento de los últimos meses. No los borraba, nunca se borrarían, pero los limpiaba, los hacía más llevaderos. Se acercó al cuarto donde Mateo dormía y lo observó en silencio. El niño dormía profundamente, abrazando un oso de peluche que doña Lupita le había regalado. Su respiración era tranquila, su carita pacífica. Por él había luchado, por él había resistido, por él había buscado la verdad, y ahora por él y por otras mujeres como ella, construiría algo nuevo, algo bueno. Algo que honrara la memoria de Julián y la dignidad de todas las madres y abuelas que habían sido olvidadas. Mercedes volvió a la ventana una última vez, mirando cómo la lluvia caía sobre su tierra, sobre su pueblo, sobre su nueva vida, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonrió con verdadera paz en el corazón, porque había aprendido la lección que la vida quiso enseñarle. Hay hijos que solo recuerdan a una madre cuando huelen dinero, pero la dignidad de una abuela, cuando se sostiene con verdad, puede más que la ambición de todos, y esa dignidad, mojada por la lluvia y fortalecida por la tormenta, era inquebrantable.